una de las frases en la vida que uno lo han atormentado, y yo no sé si hasta el día de hoy todavía le atormenta cuando usted recuerda eso, porque hay frases terroríficas, ¿no? Antes de niños nos decían, ahí viene el coco, pero realmente el coco es una fantasía y era algo como para asustar a los niños, especialmente en esas casas grandes donde el baño quedaba por allá bien atrás en el bosque, ¿verdad? Eso había hasta guerrilla, eso era un peligro, no salir a medianoche al baño, uno prefería aguantarse. Una de las frases que nos causan terror es: saquen una hojita. ¿Recuerdan esa frase? Ay, Dios mío, por favor. Especialmente si uno tenía ese profesor cirujano que primero nos dormía y después nos rajaba, ¿ok? Ese profesor que le encantaba hacer examen. Mire, yo tenía una profesora de química. Oye, era adicta a dictar. No había puesto el primer pie en el salón cuando ya empezaba. Bueno, copien. Y era la escuelera que revisaba el cuaderno. No sé cuántos le hicieron revisar cuadernos. Se tenía que escribir todo. Ahora, las mujeres son buenas para escribir porque como que nacen con un lapicero escribiendo. Los hombres nos cuesta llevarlo ordenado, con gráfica. No, eso era terrible. Ahora, el tema es que uno al final de año llenaba, mire, sin mentirle, 3 cuadernos de 100 hojas. Escritos hoja por hoja, una cosa, eso era una enciclopedia, nos hacía copiar muchísimo. El tema es que en mi época al final hacían unos famosos exámenes acumulativos. Y ese examen acumulativo pues era terrible, porque uno le preguntaba: profe, ¿de qué vas a preguntar el examen? ¿Y sabes qué decía ella? De todo. Oye, uno veía esa enciclopedia, uno decía: ¿a qué horas me aprendo todo eso? ¿A qué hora yo estudio para el examen? Entonces, para muchos el examen fue una tortura. Yo no sé cuántos sufrieron con exámenes de matemáticas. Bueno, a mí fue los que más disfrutaba, eran los únicos que me iba bien. Ok, pero el que a mí me costaba era el de historia. Oye, las fechas para mí eran terribles. Ahora apenas me sé el día de mi cumpleaños, y eso a veces se me olvida, ¿verdad? Y mi nombre, pero que los nombres de los antepasados, las fechas, yo sabía más o menos de qué año a qué año, pero exactamente, me costaba y tenía que repetirlo muchas veces. Era de las cosas que eran más difíciles para mí, todo el tema de fechas, nombres, qué pasó. Bueno, el chisme si uno lo recuerda, pero toda esa historia era bien complicada. Pero yo sé que muchos sufrimos con muchos elementos de los exámenes. Ahora, las pruebas en la vida son difíciles, a nadie nos gustan, pero son parte de la vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Vamos a tener que enfrentar pruebas. Cuando uno enfrenta una prueba, o por ejemplo cuando tú vas al médico porque estás enfermo, ¿qué hace el médico? De entrada te receta acetaminofén. Debería, porque es lo único que dan, ¿ok? Pero ¿qué hace el médico? Todo médico profesional, ¿qué hace? Primero, indagarte. Él no llega, sospecho, ahí te estoy mirando. Sí, como la otra vez conocí a un mecánico de motos, que él solo con acelerarle y poner la mano en el exhausto, ya con eso sabía que tenía la moto. Yo le dije: gracias a Dios no eres doctor. Lo que estoy diciendo es que lo primero que hace el médico es que preguntarte. Es más, si no estás seguro de dónde viene el problema, te manda unos exámenes. Y ahí volvemos a la palabra exámenes. Ahora, el examen es chévere, no, los exámenes son complicados, más cuando hay que sacar sangre, más cuando hay que llevar esos pequeños elementos olorosos en una cajita y echarlo ahí. Es complicado. Sin embargo, esos exámenes son ¿qué? Necesarios para indagar ¿qué? La fuente del problema. Entonces, les voy a decir algo y vamos a empezar una serie, van a ser 3 domingos. Es que cuando tú tienes un problema, lo primero que tienes que mirar es ¿qué? La fuente. ¿De dónde viene ese problema? Y hay 3 posibilidades cuando tenemos una dificultad. Una posibilidad puede ser de parte de Dios, que Dios permite. No sé si recuerdan a Job. ¿Quién fue el iniciador de todo lo que pasó en la vida de Job? Dios. Si tú miras, ¿quién fue el que pone el tema con Satanás? Dios. ¿Job sabía lo que estaban hablando en el cielo? Job se enteró, allá están hablando de usted, y entonces el Señor dijo: no, él no sabía. Él, que es lo único que ve, que de la noche a la mañana pierde toda su familia, que de la noche a la mañana pierde toda su economía, y que de la noche a la mañana ahora tiene una enfermedad que no lo deja tranquilo. Eso es lo único que él sabe, pero él no conoce el origen, y él está ahí en esa pregunta. Entonces, por eso, cuando enfrentamos un problema, en primer lugar hay que pensar ¿en dónde? En el origen. Por ejemplo, Dios no es un Dios que tienta, pero sí que prueba. ¿Recuerdan cómo el Señor probó a Abraham? Entonces, a ese tipo se llaman pruebas. Diga conmigo: pruebas.
pruebas. Entonces, cuando el origen es de parte de Dios o permitido por Dios o con el propósito de Dios, se llama como pruebas. En la Biblia se conoce como prueba. Ahora, cuando el origen es de la carne, soy yo, es mi naturaleza, es mi epitomía, se llama tentaciones. Diga conmigo, tentaciones. Ok, entonces cuando el origen es de la carne, esa dificultad proviene de algo que llaman las tentaciones. Y tercero, cuando no viene ni de la carne ni viene de Dios, se llaman ataques, que es cuando viene un ataque del enemigo. ¿Está claro eso? Entonces hoy vamos a aprender solo la primera, cómo resolver o cómo enfrentar las pruebas que vienen de parte de Dios o que Dios permite. ¿Está claro eso? A eso la Biblia lo llama pruebas. Cuando vienen de mi carne se llama tentaciones, y cuando viene del enemigo se llaman ataques. ¿Ok? Entonces tú puedes vivir una prueba, tú puedes vivir una tentación o tú puedes vivir un ataque. Entonces lo primero que quiero enseñarle, y aquí vamos a salir como médicos teólogos espirituales. Entonces cada vez que usted escuche que alguien está pasando un problema, lo primero que tiene que averiguar ¿qué es? El origen. Si el origen es algo que Dios permitió con un propósito. Segundo, el origen es usted mismo. Hermano, está que le embargan la casa. ¿Cuál es el origen? ¿De Dios? No, que usted no fue ordenado, que no supo ser un buen administrador. Entonces el origen no es Dios. ¿El origen quién es? Nuestro. Si yo digo, ay, es que quedé un poquito embarazada, entonces que le dice el Señor no me protegió. No, es culpa nuestra. No sé si me estoy explicando. No supe cómo manejar el dominio propio, las tentaciones. ¿Está claro eso? Y cuando viene el ataque del enemigo, cuando el enemigo te está atacando, también entonces es un ataque espiritual. Y el apóstol Pablo decía que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, perdón que hice como una ampliación de la palabra de hoy, pero es para que nos quede claro de qué vamos a hablar estos 3 domingos. Hoy vamos a hablar de las pruebas, dentro de 8 días, las tentaciones, y dentro de 15 días, de los ataques del enemigo y cómo enfrentarlos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar de las pruebas. Y para hablar de las pruebas, quiero invitarles que vayan ahí a la palabra de Dios, a la carta de Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer del verso 2 al verso 4. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, considérense muy, mire lo que dice aquí, estoy leyendo NBI, ¿ok? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, mire cómo lo dice Santiago. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cómo enfrentamos las pruebas que vienen de parte de Dios? ¿Con tristeza? ¿Con queja? ¿Con lamento? Oh, qué prueba que estoy viviendo, pastor, usted no sabe. No, es que el problema, no. Cuando es un problema que viene de parte de Dios o que Dios le ha permitido, cuando una dificultad que estamos pasando, ¿qué dice Santiago? ¿Cómo debo asumirla? Dice, en Reina Valera dice, con sumo gozo. En esta versión dice, considérense muy dichoso, muy afortunado. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo voy a sentirme afortunado en medio de una pandemia? ¿Cómo me voy a sentirme afortunado cuando por ser íntegro me expulsaron del trabajo? Cuando no he hecho nada y solamente por mi fe tal vez he aguantado ataques del enemigo. Uno dice, pero ¿cómo me voy a sentir dichoso? ¿Cómo voy a sentir afortunado? Por el propósito de esa prueba. Porque cuando es de parte de Dios, busca lo mejor para ti. Mire, la prueba de parte de Dios busca sacar lo mejor de ti. Eso es como cuando alguien va a la universidad. ¿Cómo va a la universidad? Feliz. Porque poder ir a estudiar es un privilegio. ¿Cuántas personas quisieran poder tener la oportunidad de estar trasnochando para presentar un trabajo, estudiando para un examen? Eso es un privilegio más en este país, donde una senadora dice que el estudio no es un derecho fundamental. Pero no vamos a hablar de política aquí. Pero lo que estoy diciendo es eso. Obviamente ir a estudiar, una persona que va a estudiar, ¿cómo va? Feliz. Y ahora, ¿por qué? Porque ese estudio, esas pruebas, esas dificultades, todos los trasnochos, está haciendo incrementar su nivel, ¿qué? Intelectual. ¿Cómo una persona va al gimnasio? ¿Cómo va? Bueno, no nosotros, no, yo siempre voy preocupado. Pero generalmente los que les encanta el tema del gimnasio, ¿cómo van? Felices. Ahora, ¿allá qué le van a hacer? Sacarle toda su energía. Va a poner a trotar, va a empezar a hacer ejercicio, levantar pesas, va a hacer todo un montón de cosas que van a exigir su cuerpo, porque eso le va a ayudar a crecer físicamente, en su salud. Uno de mis mejores amigos
que es el misionero Aarón. Siempre que compartimos, siempre que estoy en su casa o salimos de vacaciones con su familia y la nuestra, siempre él en las mañanas me invita o a ir a trotar si estamos de vacaciones, o si estamos en Medellín, que es donde él está radicado, a ir al gimnasio donde él va. Y claro, él va feliz, pero yo siempre he preocupado, porque claro, él todos los días entrena, yo una vez al año, una vez al mes. Entonces claro, para él es fácil y me pone a correr unas distancias enormes y yo ya a la mitad estoy orando: Padre, dame fuerzas, Señor, tu palabra dice. Pero él me habla y yo no puedo ni hablar, yo solo le escucho. Todo ese tiempo que corremos, él sí tiene energías para hablar y me dice ánimo, y entonces empieza a contarme. Yo no, a duras penas puedo correr, y llega un punto y digo: no, pero ya, Tacho, devolvámonos porque esto está muy complicado. Ahora, eso es bueno porque nos ayuda a incrementar nuestro estado de salud. Entonces cada vez que tú enfrentes una prueba, más cuando es de parte de Dios, es porque Dios quiere que tu vida mejore. ¿Cuántos dicen amén? Es que es algo positivo para tu vida. Y por eso Santiago dice: gozaos cuando se vayan diversas pruebas. Ahora tú mirás: pero pastor, ¿qué positivo tiene que enfrentar esa pandemia? ¿Qué positivo es enfrentar este problema económico? ¿Qué positivo tiene como Job haber perdido todas las cosas? ¿Qué de bueno tiene eso para mí? Tal vez te preguntarás. Y por eso el verso 3 dice: pues ya saben. O sea, hay algo que Santiago le dice: tienes que saber cómo funcionan las pruebas que vienen de parte de Dios. ¿Y cómo funciona la prueba que viene de parte de Dios? Es que tú sabes que cuando uno, por ejemplo, presenta un examen, ¿recuerdan mi profesora? Uno le preguntaba: ¿de qué vas a preguntar? Y ella, ¿qué decía? De todo. Eso es terrible, porque uno ve esa enciclopedia, 3 cuadernos, y uno no es que cree en la evolución, pero uno hace selección natural. ¿Y qué significa eso? Que uno estudia lo que cree que la profesora va a preguntar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y yo no sé cuánto les pasó también, que justico el día del examen, eso que estudiaste, no preguntaron nada. Te aprendiste la tabla periódica y nada de eso preguntaron. Y justico lo que no estudiaste, eso apareció. ¿Y usted cómo le explica al papá que sí estudió? Usted, yo sí estudié, solo que lo que estudié, nada. Mire, yo tenía un profesor que, gracias a Dios, y eso que es una materia complicada, que era filosofía, él hacía 20 preguntas con respuestas. Y él decía: de esas 20 preguntas, yo escojo 5. Claro, es más fácil estudiar 20 que estudiar ¿qué? 20,000 posibles. Entonces, ¿cuál es la clave cuando uno va a presentar un examen? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo le ayudaría a uno a pasar el examen? Si uno sabe ¿qué? La pregunta. ¿Está claro eso? Si tú sabes la pregunta, ¿tú cómo vas al examen? Tranquilo. Uno va preparado, porque soldado avisado. Entonces les voy a dar la clave. ¿Cuál es la pregunta de Dios en medio de la prueba? Mire, les estoy ayudando terrible, estoy soplando. El Señor me la va a reclamar esta noche. ¿Cómo le va a soplar, verdad? O sea, les estoy diciendo: mire, cada vez que tú enfrentes una prueba de parte de Dios, la pregunta que tienes que responder es, y aquí está en el verso 3, dice: pues ya saben que la prueba de su fe. La clave de las pruebas de parte de Dios es cómo está tu nivel de fe. La gran pregunta en medio de la prueba, la gran pregunta en medio de la pandemia, no es lo peligroso, que me puedo morir. Esa no es la pregunta. Es cómo está tu fe. La prueba de esa crisis económica que Dios ha permitido en tu vida, o esa crisis de familia que estás viviendo, o una crisis social, es cómo está tu nivel de fe. Eso es lo que pone en evidencia. Mire, hay un pasaje interesante que es cuando el Señor le está hablando a los discípulos, y está ahí en Lucas capítulo 22, el verso 31. Dice la palabra del Señor que se acerca Simón a Jesús diciéndole: Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y entonces el Señor le responde a Simón y dice: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti. ¿Y cuál es la oración de Jesús? ¿Para que Satanás no haga eso? ¿Para que tacho, remacho, fuera Satanás? ¿Sí? No, ¿qué dice la Biblia? He orado por ti para que no falle tu fe. O sea, ¿cuál es la clave aquí? No es la prueba que vivimos, es el nivel de nuestra fe. Mire, yo puedo poner muchos ejemplos en la palabra. ¿Recuerdan cuando el Señor, por ejemplo, estaba en medio de la barca
y dice la Biblia que se quedó dormido. Y en ese momento se levanta una tempestad. Y los discípulos estaban asustados y estaban pensando que iban a morir. Y de pronto van a Jesús y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor se levanta y ¿qué dice? Ay, sí, muchachos, qué pena, donde hay un balde, ayudemos a sacar agua. Uy, terrible. ¿Qué les dice el Señor? Les mete un regaño. Les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que el Señor todo el tiempo les reclamaba a los discípulos? Que eran personas de poca fe. En griego sería: ustedes son mucho oligopistos. Oligopistos es eso, hombres de poca fe. Y todo el tiempo, ¿recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca de noche, una tempestad también, y el Señor vino caminando? Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Y de pronto Pedro empezó a caminar, pero de pronto quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse al ver el viento y el mar embravecido. Y de pronto, mientras hundía, ¿qué le dijo el Señor otra vez cuando le tomó de la mano? Otra vez: ¿por qué temiste, hombre de poca fe? Entonces, uno de los grandes problemas, el problema no es la pandemia, el problema no es la crisis económica, el problema no es lo que está pasando. El problema, ¿cuál es? Nuestra fe. Ahí está la clave. Porque cuando tu fe está fortalecida, no importa lo que venga, el Señor te levantará. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Y usted dirá: pastor, ¿y qué es para bien que me muera? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para decir eso tienes que tener ¿qué? Fe. ¿Entendieron la clave? Ahora, por ejemplo, puedes tener fe de que Dios te guarda y nunca te vas a infectar. O puedes tener fe para creer que si te infectas, Dios te sana. O puedes tener fe para decirle: Señor, gracias porque esta enfermedad me va a llevar a estar contigo, que es muchísimo mejor. ¿Eso qué se llama? Fe. Entonces, cada problema pone en evidencia ¿qué? El tamaño de tu fe. Cada dificultad pone en evidencia eso. Y por eso el Señor está diciendo: mire, cuando yo coloco una prueba en tu vida, cuando yo permito una prueba en tu vida, tú sabías que los exámenes no solamente son para el profesor. Usted dirá: uy, no, es que el profesor sí es terrible, ¿cómo me pone su examen? No, el examen me refleja cómo está, si ha aprendido o no ha aprendido. Por eso lo peor que tú puedes hacer en un examen es trampa. Porque eso es tan estúpido como el muchacho que dijo: uy, engañé al señor del bus. ¿Por qué? Le pagué y no me subí. O sea, eso es tan estúpido. ¿Qué tal decir: uy, sí, yo pasé el examen, pero a punta de copia? ¿Te imaginas que el cirujano todo fue copia? Que ni estuvo ahí en la práctica, sino que mandó un video que otro lo hiciera y la cosa. Tú necesitas a alguien que superó las pruebas, alguien que dio testimonio, que dio muestra, que aprendió. Por eso el examen no es para el docente, el examen también es para ¿quién? Para mí mismo, para medir en qué nivel estoy, en qué capacidad estoy. Y por eso Santiago dice: mire, la clave está en tu fe. Porque si tú tienes una fe fuerte, no importa lo que venga, tú seguirás creyendo en la obra perfecta de Dios. Termino con un ejemplo. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Cuál fue la prueba que le puso? Que sacrificara ¿a quién? A su hijo. Wow. Mire, uno dice: sacrifique al político. Amén, sí, aleluya. Yo creo que es del Señor, el Señor está hablando. Pero no, le está diciendo: sacrifique a tu hijo. Y yo creo que eso, de entrada, por favor, hay que tener demasiada fe. Y según Hebreos, ¿cuál era la fe de Abraham? ¿Que Dios le iba a dar otro hijo? No. ¿Cuál era la fe de Abraham? Que Dios se lo iba a resucitar. Wow. Wow. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Él dice: yo creo que este hijo es el hijo de la promesa. Y si Dios me está pidiendo que lo entregue en sacrificio, es porque Él es capaz de resucitarlo. Uy, wow. Wow. Créame que mi fe tampoco llega hasta allá. Alguna vez estaba visitando una hermana y me estaba contando sus problemas, y en un momento me dijo: ay, pastor, gracias a Dios usted no tiene problemas como los míos. Yo le dije: hermana, mira, yo no quiero demeritar tu problema y vengo aquí a ayudarte y a orar por ti, pero tú no conoces los míos. Es más, depende de tu nivel de fe, es tu nivel de ¿qué? De prueba. Nadie es probado más allá de lo que podamos soportar. Si tú vas a preescolar, a jardín, ¿cuál será la prueba que tienen los niños en matemáticas? ¿Cuánto es? 3 más 2. Y ellos están todos preocupados: ¿cuánto es 3 más 2, verdad? Y le pone aquí 3 manzanitas y 2 manzanitas. ¿Y cuánto suman?
Ahora, si tú estás en un décimo, te preguntan cuánto es 3 más 2. Ya es problema de cálculo, de física, de trigonometría. Ya es que otro nivel. Entonces, si tú todavía enfrentas la misma prueba, ¿qué significa eso? Que estás todavía en preescolar repitiendo, hermano. Y lo peor es que todavía caes en la misma prueba. Todavía el Señor te pregunta 3 más 2 y yo, 3 más 2. Oye, por favor, y llevas 20 años de cristiano. Si me va a entender, es como un pelado, imagínate, de 20 años ahí en la sillita de preescolar con los niños compañeritos y todavía pierde el año. Impresionante, ya a esta edad, ¿qué haces ahí? Pero sabes, a veces a nivel espiritual todavía estamos en el mismo nivel. Entonces, ven esto que te voy a decir. Si tú estás enfrentando una prueba más grande que la del año pasado, ¿qué significa eso? Que tu fe ha crecido. Pero si tú enfrentas un problema más chiquito, ¿qué significa? Y Señor, como que me están bajando de clases, ¿sí? Como que voy es para atrás. Por eso Santiago decía, gozaos cuando os halléis en ¿qué? Diversas pruebas, porque eso que muestra que estás creciendo en tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No, pero no los veo convencidos. O sea, cuando yo crezco en mi vida espiritual, voy a enfrentar pruebas más difíciles. Y yo sé que a veces nadie quiere esas pruebas, pero son parte del proceso de mi crecimiento con Dios. Ahora, esa prueba fue, ¿qué produce? ¿Qué pasa cuando el Señor me prueba? Y dice aquí la palabra del Señor, dice, saben que la prueba de su fe produce constancia. En Reina Valera dice paciencia. Y la palabra, ninguna de las dos. La palabra en griego es básicamente hupomone, que significa perseverancia. Es más, literalmente es permanecer bajo o aferrarse a algo. Voy a darles un ejemplo de dónde es usada. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, el verso 15, está usada esta palabra. Es la parábola del sembrador. Dice, y las semillas que cayeron en buena tierra presentan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios. Y mira lo que dice aquí, y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha. Entonces esa es la palabra, básicamente, perseverancia. Es cuando tú te aferras a alguien para crecer, para desarrollar. Es más, esta palabra significa algo más profundo todavía. Una persona que tiene esta palabra, hupomone, significa aquella que es capaz de transformar la prueba en gloria para Dios. ¿Sabes por qué eran admirados los cristianos del primer siglo? Porque generalmente las personas cuando las van a matar, ¿qué hacen? Gritan, patalean, insultan, dicen cosas, claro, van a morir. Y están ahí diciendo frases en contra del gobierno o en contra de lo que ellos piensan que está mal. Pero ¿cuál es la diferencia de los cristianos? Que cuando los mataban, ellos adoraban a Dios, glorificaban el nombre de Dios. ¿Recuerdan a Esteban, el primer mártir, cuando estaba muriendo? ¿Qué dijo? Desgraciados, mañana nos vemos, espérese tantico. Yo le digo al Señor, ¿qué dijo? Veo a mi Señor sentado a la diestra de Dios. O sea, empezó a ver la gloria de Dios, empezó a alabar el nombre de Dios. Eso es una persona que tiene fe. Es aquella que es capaz de transformar la prueba, no en queja, no en lamento, sino la transforma en alabanza y gloria para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una persona de fe. No es la que se lamenta, no es la que dice, pobrecito, cómo me ha tocado. No es el que usa ese problema para transformarlo en adoración. ¿Cómo Jesús veía su muerte? ¿Cómo Jesús se refería a su muerte? Cada vez que Jesús decía que iba a morir, ¿cómo decía? Me van a matar, qué tristeza, qué tragedia, ay, me morí. ¿Cómo decía Jesús? ¿Cómo se refería Jesús a la muerte? Dice, glorificar a Dios. Es más, cuando habló con Pedro y le dijo que algún día lo iban a llevar a donde no quería, ahí en Juan 21, dijo, esto lo dijo dando a entender de qué manera iba a glorificar a Dios. Wow. Entonces una persona de fe es aquella que en medio de la prueba, aún en medio de la muerte, la utiliza para glorificar el nombre de Dios. Para decirle, Señor, no estoy aquí para quejarme, estoy aquí para decirte, Señor, gracias porque me permites sufrir por causa del evangelio. Gracias porque no estoy sufriendo por causa de un pecado. Gracias porque no estoy sufriendo por causa de un desvío. Estoy sufriendo aquí por serte fiel. Y si es por serte fiel, qué honor, qué privilegio adorarte. Todos conocemos los apóstoles, pero a veces nos conocemos los que vienen después de los apóstoles y se llaman
los padres apostólicos. Así se conocen en la historia. Y uno de ellos es Clemente de Alejandría. Y me encanta la historia de él, porque resulta que era una persona muy importante. O sea, no era cualquier aparecido, no era una persona prestante, era una persona de alto honor. No solamente en la iglesia, sino socialmente. Era una persona muy respetada, muy admirada, muy querida. Y resulta que él era cristiano y el imperio descubre que es cristiano y entonces lo lleva preso, porque recuerden que ser cristiano era estar en contra del imperio. Y entonces lo llevan preso y toda la iglesia mueve influencias para que lo liberen. Porque claro, llevarlo preso significaba que lo mataran, significaba que lo esclavizaran, significaba que lo torturaran. Y entonces toda la iglesia se reúne para mover influencia. Bueno, ¿con quién podemos hablar? No, yo tengo un amigo, yo tengo un político, porque una persona muy importante. Y entonces este padre apostólico manda una carta y esa carta es maravillosa. Y él dice, ¿qué están haciendo? ¿Cómo me van a quitar el privilegio de sufrir por mi Señor? Que las marcas de su cruz estén también en mi cuerpo. No hagan eso, por Dios. Mire, yo estoy feliz porque estoy diciéndole a mi Señor que aún mi vida, aún mi cuerpo está para adorarle a Él. Ese es alguien de fe. El de fe no es el que se queja, no es el que se lamenta, es el que dice, Señor, gracias, porque si yo voy a sufrir por algo, si yo voy a arriesgarme por algo, es por adorarte, es por buscarte, es por proclamarte que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una persona de fe, en la que puede transformar el dolor, en la que transforma toda esa circunstancia difícil y la convierte en adoración, en gloria para Dios. Y por eso, ¿cómo reaccionas tú frente a un problema? Si tú solo reaccionas quejándote, lamentándote, diciendo, ay, pobre mí, qué desgraciado que soy. Es que esta vida que me ha tocado, no, pobrecito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ok, es otra canción. No has aprendido el nivel de fe que Dios quiere que llegue. Y es que tú transformes esa tristeza en alabanza de adoración para Dios. Ahora, no solamente dice la palabra paciencia, sino dice que la constancia o la perseverancia de llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos. Y aquí la palabra es, primero, que tú puedas tener esa fe que transforma el dolor en adoración. Segundo, que seáis perfectos. Hay dos palabras en la Biblia, perfectos, o dos énfasis, o dos sentidos. Primero, perfecto en esencia. El único que es perfecto en esencia, ¿quién es? Dios. Pero hay otro perfecto que significa perfecto en propósito. ¿Qué significa eso? Es cuando tú cumples el propósito para el cual Dios te creó. Entonces, cuando tú vives la prueba de fe, es aquel que dice, Señor, yo estoy cumpliendo tu propósito, estoy cumpliendo tu voluntad, estoy haciendo la justicia de Dios. ¿Qué significa justicia de Dios? Cumpliendo la razón para la cual nosotros fuimos creados. ¿Y nosotros fuimos creados para qué? Para alabanza y gloria de Dios. Entonces, cuando tú vives la prueba, cuando tú pasas la prueba, no solamente esa prueba te hace transformar el problema en adoración, sino que cada día te hace perfecto, cada día te hace cumplir la obra y el propósito de Dios en tu vida. Dios no está interesado en defender nuestro estatus. Él está interesado en ¿qué? En cambiar nuestra vida. Y no solamente nos dice perfectos, sino dice completos. ¿Qué significa completos? Que cada día seremos como Jesús, que cada día seremos más parecidos a Él. Entonces, por eso Santiago dice, gózate con las pruebas, porque en la prueba aprenderás a transformarla en adoración, porque en la prueba aprenderás a cumplir el propósito de Dios, porque en la prueba aprenderás a ser cada día más parecido a Él. Mire, hay un programa, y con esto quiero terminar, que todos conocemos, de pronto hemos visto por televisión alguna vez. Yo me llamo. ¿Y cuál es la clave de ese programa? Que usted se transforme en el artista. Tiene que cantar como canta el artista. Tiene que físicamente parecerse al artista, su manera de hablar. Es más, si el artista es cojo, pues usted también camine cojo. Porque esa es la idea, que cuando vean a esa persona digan, ese es fulano de tal. Y entonces tú tienes que parecerse. Y esa persona entonces pone la foto, ve videos y imita todas las cosas. Sabes, todos nosotros nos llamamos como cristianos. Pero ¿cuánto de Cristo hay en nosotros? Yo no sé si usted ve al principio del programa como unas personas dicen, me llamo Shakira, y nada que ver. Me llamo fulano de tal, y no, nada, pero ni de riesgo, usted hasta se burla de esa persona. Sabes, hoy a veces el mundo se burla de la iglesia,
Porque nos llamamos cristianos, pero no reflejamos a Cristo. Y ese es el propósito de la prueba, para que en medio de la prueba aprendamos a reflejar a Cristo. Entonces, por ejemplo, tuviste una pelea con tu esposa. ¿Cuánto de Cristo se vio esa pelea? Tuviste un conflicto en tu trabajo. ¿Cuánto de Cristo se vio en ese problema? O se vio fue mis uñas, mis garras, ahí sí pelé el cobre. ¿Cuánto de Cristo se vio? Y por eso cuando Dios nos permite las pruebas, es para que en ellas tengamos la oportunidad de manifestar ¿a quién? A Cristo. Cada vez que yo enfrento una circunstancia, cada vez que yo enfrento a alguien que me ofende o me ataca. Recuerdo uno de mis grupos cuando era adolescente. Yo también tuve 20 años. Pero uno de mis grupos que me encantaban cuando era adolescente y empezó la música. Lo que pasa es que antes de mí era Los Voceros de Cristo. El más moderno era Estanislao Marino. Si usted sabe quién es esas personas, ya debió haberse vacunado, por favor. Ok, no puede entrar aquí. Población de alto riesgo. Ok, Dani Berríos. Pero después vino dos grupos. Uno que ha sido mi favorito de toda la vida, que se llama Torre Fuerte, ya no existe. Y otro se llamaba QHE. Y es la sigla de ¿qué haría Él? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y la canción, el emblema de ellos es, bueno, cuando una situación te quiera atacar, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué harías si enfrentas una tentación? ¿Qué harías si enfrentas un problema? ¿Qué harías si alguien te ofende, te insulta, a la salida nos vemos? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y yo creo que desde ahí, y recuerdo que la cantaba muchísimo cuando tenía 12, 13 años, y el coro dice, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Yo sé lo que haría Jesús, se comportaría como un hombre de verdad. Wow, una canción maravillosa. Pero siempre me dejó pensando. Y cada vez que yo enfrento un problema, mi pregunta ¿cuál es? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que ese es el llamado. El llamado no es mostrar el santanderiano que hay en mí. No traiga machete que aquí le doy. La idea no es sacar el colombiano que hay en mí. No, es sacar a Cristo. Es manifestar a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces la pregunta es, en la prueba, ¿cuánto de Cristo estás mostrando? ¿Cuánto de Cristo estás manifestando? Para eso Dios permite pruebas en tu vida, para que ellas revisen cuánto de Cristo hay en ti. Y por eso yo quiero invitarte para que vengamos delante del Señor. Si podemos colocarnos de pie un momento, por favor. Tal vez hasta hoy yo he visto las pruebas como algo terrible. Sin embargo, las pruebas más bien son algo que nos llevan a meditar, a revisarnos, a pensar cómo está nuestro nivel de fe, cómo está esa comunión con Dios, cómo está esa vida de Dios en nosotros. ¿Será que la prueba qué pone en evidencia en tu vida? ¿Que eres un oligopistos? ¿Que eres un hombre, una mujer de poca fe? Ay, pastor, no voy a la iglesia porque, ay, ¿qué tal que me enferme? Bueno, ¿y? ¿Cuántas personas se arriesgan por un descuento? Porque es el día sin IVA y eso las multitudes. Ay, porque es que conseguí el televisor más barato. Ah, no importa que me moría a los 15 días, pero tengo el televisor más barato. Hay otros que se arriesgan por una protesta. Vamos a tirar piedra. Y no les importa. Otros no les importa si van a una fiesta. Y yo te digo algo, si yo en medio de esta crisis voy a estar con el Señor, wow, qué privilegio. Si en medio de esta crisis voy a aprender a depender más de Dios, a escuchar su voz, qué privilegio. Si en medio de esta crisis voy a ver al Dios sanador, restaurador, sustentador, qué privilegio. Sabes, el mes de mayo, junio para nosotros como persona y como familia, creo que fueron los meses de crisis más fuertes. Nunca habíamos visto una crisis tan difícil, nunca. En todo mi tiempo de ser pastor aquí en la iglesia, ver cómo
En las redes sociales ya no lo veía nadie. En YouTube ahora apenas me veía yo mismo y me daba me gusta. Y ver como otros que dicen un montón de bobadas, que interpretan la Biblia como no es, que ni la estudian, y eso tienen miles de seguidores y de reproducciones. Uno dice, wow, y semejante herejías que está predicando, pero ok, son famosos. No importa si lo que dicen no es cierto o no está conforme a la palabra de Dios. Y fuera de eso, nos quedamos en lugar de reuniones. Que en este momento, si usted pasa por allá, ya quitaron la casa, no la hicieron pintar para tumbarla al otro día. Pero sí enfrenté una crisis fuerte, diciéndole, Señor, yo no sé cuál es tu propósito, yo no sé cuál es tu voluntad, yo no sé qué hacer, no sé cómo pagar, no sé cómo alcanzar, no sé qué hacer. Llegó un momento en el cual me quedé sin nada y como que sin nadie alrededor, y tuve que estar también aislado y solo. Y en ese momento empecé a escuchar el corazón del Señor y ver a Dios como nunca antes lo había visto. Y tal vez por tanta actividad, tantos viajes, tantos compromisos, había descuidado algunas áreas de mi vida en esa búsqueda del secreto de Dios. Y como no podía dormir, duré 2 noches sin dormir, pues aproveché para adorar a Dios, para alabarle, para estar con Él. Y yo les puedo decir algo: pude conocer el corazón de Dios como nunca antes. Recuerdo alguna vez cuando pasé también una prueba terminando mi tiempo de estudio, que fue muy difícil, también lo mismo. Dormía solo 2 horas en la semana porque me tocaba terminar de trabajar en la iglesia, ir a estudiar, hacer trabajos, terminar la tesis. Bueno, fue muy difícil. Y recuerdo que Dios mandó una palabra a mi vida que la recordé justo el mes pasado. Y el Señor me dijo: Obed, estoy poniendo mi bisturí en tu corazón para hacerte conforme a mi corazón. Y yo escuché esa voz nuevamente diciéndole: esto que estás pasando es porque estoy poniendo mi bisturí para transformarte, para moldearte, para que cada vez más te parezcas a mí, para que cuando hables no sean tus palabras sino mis palabras, para que cuando ministres no sea tu presencia sino sea mi presencia. Y yo creo que a eso el Señor nos está llamando. Por eso hoy digo: Señor, gracias por esa prueba, porque me hizo acercarme más a ti. Como decía un programa muy chistoso, decía: hemos reducido el nivel de ignorancia un poquitico, hemos crecido en Cristo un poquito, y yo quiero que cada día crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso estar aquí para mí es tan significativo, porque fue ver cómo Dios de la noche a la mañana, sin mover un dedo, cambió todo y abrió todo. Y tener personas como ustedes, aún nuevas, que están acá, es un milagro del Señor. Yo por un momento pensé dedicarme a otra cosa, buscar trabajo en otro lado. Por un momento pensé en muchas opciones: salir del país, estar en una nación donde me pagarían muy bien y donde me esperarían. Me dicen: voy para allá, por favor. Sin embargo, yo digo: Señor, yo no quiero estar en otro lugar que no sea el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. ¿Dónde? No importa. ¿En qué lugar? No importa. ¿En qué circunstancia? No importa. Pero que sea, Señor, totalmente tu voluntad. Una de las cosas que más me da miedo y temor es salirme de la voluntad de Dios, porque solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso yo no sé qué crisis puedas estar pasando, yo no sé qué circunstancia puedes estar viviendo en este momento, pero solo te digo que si es una prueba de parte de Dios, gózate. En segundo lugar, revisa tu nivel de fe. ¿Y cómo yo sé si mi nivel de fe ha crecido? Primero, porque transformo esa prueba en adoración. Segundo, ¿por qué? Porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y tercero, porque cada día me parezco más a Él, porque reacciono como Cristo reaccionaría. Por eso, ahí donde estás, si puedes levantar tus manos, dile al Señor: Señor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ver la vida como tú la ves.